¿Sabías que existe una condición silenciosa que afecta a millones, pero que rara vez se diagnostica hasta que es demasiado tarde? La resistencia a la insulina es el enemigo oculto de tu salud y entenderla es el primer paso para protegerte. Para entender la resistencia a la insulina, primero veamos qué hace la insulina. La insulina es una hormona clave producida por tu páncreas. Su trabajo principal es actuar como una llave que abre las puertas de tus células para que el azúcar o glucosa de los alimentos que consumes entre y se use como energía. Sin insulina, la glucosa se acumularía en tu sangre. Pero, ¿qué sucede cuando tus células se vuelven sordas a esa llave? Esto es la resistencia a la insulina. Tus células dejan de responder bien a la insulina y el azúcar no puede entrar fácilmente. Entonces, tu páncreas trabaja más, produciendo aún más insulina para intentar forzar la entrada de la glucosa. Es como intentar abrir una puerta con una llave que ya no encaja bien. ¿Cuáles son los factores que nos llevan a esta situación? El primero y más evidente es una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados. Piensa en refrescos, dulces, pan blanco y comidas procesadas. Estos alimentos inundan tu sistema con glucosa, lo que fuerza a tu páncreas a una sobreproducción constante de insulina. Con el tiempo, esta sobrecarga agota la sensibilidad de tus células. El estrés crónico es otro gran culpable. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que elevan los niveles de azúcar en la sangre, una respuesta de lucha o huida. Si esto ocurre constantemente, se crea un ciclo de alta glucosa y alta insulina que promueve la resistencia. La falta de sueño de calidad también contribuye enormemente. Dormir menos de 7-8 horas interrumpe tus hormonas reguladoras del apetito y del azúcar en sangre. Un estudio de la Universidad de Chicago mostró que solo una semana de sueño restringido puede reducir significativamente la sensibilidad a la insulina. Finalmente, un estilo de vida sedentario. La actividad física ayuda a tus músculos a usar la glucosa como combustible sin necesidad de tanta insulina. Cuando pasas la mayor parte del día sentado, tus músculos se vuelven menos eficientes en este proceso, lo que empeora la resistencia. ¿Cómo saber si podrías estar desarrollando resistencia a la insulina? Hay señales comunes. Uno de los más visibles es el aumento de la grasa abdominal, ese rollo alrededor de la cintura. Esta grasa es metabólicamente activa y exacerba la resistencia. Otro síntoma es la constante sensación de baja energía o fatiga, incluso después de dormir. Si tus células no pueden obtener suficiente glucosa, no tienen el combustible que necesitan, dejándote exhausto. Los antojos incontrolables, especialmente por dulces y carbohidratos, son una señal clara. Tu cuerpo busca una solución rápida para esa glucosa que no puede entrar a las células, creando un ciclo vicioso. Y por último, la niebla mental o dificultad para concentrarse. Un cerebro que no recibe el flujo constante de glucosa puede funcionar subóptimamente. La buena noticia es que la resistencia a la insulina es reversible en muchos casos con cambios de estilo de vida. Primero, mejora tu dieta. Elimina los azúcares añadidos y los carbohidratos refinados. Prioriza alimentos integrales, muchas verduras, proteínas magras, grasas saludables y frutas bajas en azúcar. Un ejemplo sería cambiar tu desayuno de cereales azucarados a huevos con aguacate y espinacas. Segundo, el ejercicio regular es fundamental. No necesitas ser un atleta olímpico. Caminar a paso ligero 30 minutos al día, levantar pesas 2 o 3 veces por semana o incluso bailar. La actividad física mejora drásticamente la sensibilidad a la insulina de tus músculos. Tercero, asegúrate de dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Establece una rutina de sueño, evita pantallas antes de acostarte y crea un ambiente oscuro y tranquilo. Esto regula tus hormonas y mejora la respuesta de tu cuerpo a la insulina. Y cuarto, reduce tu estrés. Practica la meditación, el yoga, pasa tiempo en la naturaleza o cualquier actividad que te ayude a relajarte.
Menos cortisol significa mejor control del azúcar en sangre. Recuerda esto, tus hábitos diarios son mucho más poderosos que cualquier suplemento o solución rápida. La constancia en estos cambios es lo que realmente marca la diferencia. No esperes a que sea tarde. Cada pequeña decisión que tomes hoy, ya sea elegir una manzana en lugar de una galleta o dar un paseo corto, te acerca a revertir la resistencia a la insulina y a una vida más sana. Tu salud está en tus manos, empieza hoy mismo. Si quieres profundizar más en cada uno de estos temas y obtener guías detalladas, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver nuestro contenido completo sobre este y otros temas de salud.